De Colombia, Andy, les damos una cordial bienvenida al segundo día académico de la 11ª versión de la Feria Minería. Iniciamos entonces con la jornada del día de hoy, con el panel Propuestas para una visión compartida sobre la minería en Colombia. Invitamos al escenario al doctor Alcibiades Escué, a la doctora Claudia Jiménez, al doctor Luis Jorge Garay, a la doctora Miriam Méndez, quienes conforman el grupo de diálogo sobre minería en Colombia, GEDIAM. También al doctor Manuel Ramiro Muñoz, de la Secretaría Técnica, a la doctora Hannah Clayton, asesora de Derechos Humanos, y al doctor Eduardo Chaparro, director del Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero Energético de la ANDI, quien será el moderador de este panel. Doctor Chaparro. Muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por estar acompañándonos en lo que sin vacilar califico como el momento cumbre de la agenda académica de la 11ª edición de la Feria Minera Internacional de la ANDI en Medellín. Créanme que para mí es un verdadero honor y motivo, tal como lo dijimos en la inauguración, de alegre esperanza de que el país le dé una oportunidad a la minería. Hemos querido invitar a un grupo muy selecto de personas de todos los ámbitos del pensamiento que, reunidos con un fin patriótico en el grupo de diálogo minero, se han convencido que el uno no es el enemigo del otro y que el país merece mejores suertes con un instrumento de desarrollo como es la minería. Y para mejorar aún este evento, con la colaboración y el desarrollo del convenio que une a la ANDI con el Reino Unido, tenemos a la señora Hannah Clayton, representante de la Cancillería del Reino Unido, quien durante 10 minutos y gracias a la intervención del señor embajador, el doctor Tiber, vamos a tener la posibilidad de escuchar los planteamientos británicos alrededor del concepto de derechos humanos. Sean bienvenidos todos y les quiero pedir de corazón que aplaudamos a la gente que decidió dialogar sobre minería. Good morning. There we go. Thank you very much. It's a real privilege to be here this morning. Thank you for the invitation to speak, and it's an honor to share this panel. Apologies in advance that I cannot deliver this in Spanish. My trip in Colombia has made me want to learn Spanish, so maybe that will be a New Year's resolution. But in the meantime, many thanks to the translators and for your patience. My name is Hannah Clayton, and I am a human rights advisor at the UK Foreign and Commonwealth Office in London, where much of my work focuses on our business and human rights policy. So I wanted to share my comments on 4 kind of key things this morning. Firstly, why we think that responsible business, responsible mining is so important. Secondly, I'll say a little bit about our expectations as a government. Third, why we believe this is an agenda that's really good for business and something that we are doing very much with business. And fourth, to recognize industry leadership on this agenda, particularly in the mining and energy sector. So why do we think this is so important? We all know that mining is a key driver of social and economic development. It can bring real benefits and opportunities to people and countries, and we know how important it is here in Colombia for development. But at the same time, as an industry with a very large physical footprint,
it does carry risks, and it carries social, environmental, and human rights risks that need to be addressed. So we very much see business and human rights as an opportunity to support companies to identify these social, environmental, and human rights risks, and to develop effective ways to address these risks, to mitigate these risks, to reduce the risks, and where necessary to compensate for these risks. And it's an agenda that is very much about companies building strong relationships with your stakeholders and with the communities around where you work and with your workforce. So mining can really be of benefit to all. So that's a bit about why we think this is a really crucial agenda, and really applaud the work that many of you are doing in this space. A couple of words about our expectations as a government and our approach to this issue. The UK supports the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, which, as many of you know, were developed by the UN and signed in 2011. And we created the first National Action Plan on Business and Human Rights, which sets out how we as a government will implement the UN Guiding Principles on Human Rights. And the second part of this plan talks about the corporate responsibility to respect. So it's an expectation that we have of British business that they will respect human rights both at home and abroad. And we want British business to succeed, but in a way that is responsible and in accordance with our values. We have a very similar approach to the Colombian government, and I really welcome the Colombian government's commitment and significant leadership on the business and human rights agenda. In Tuesday, I was in Cartagena. Apologies for mispronunciation. Cartagena, very beautiful, lovely. I was there for a consultation on the Colombian draft National Action Plan on Business and Human Rights, which they are currently finalizing, and I understand they aim to publish by the end of this year. And that's a really crucial initiative and shares many links with our National Action Plan. And I was very impressed by the government commitment to this agenda. The Vice Minister of Mines spoke at that conference and spoke about how important it was to the Ministry of Mines that mining in Colombia is responsible, it is sustainable, and companies understand and engage with the communities and conduct due diligence on social, environmental, and human rights issues. So that was very impressive, the leadership shown here. So the UN Guiding Principles on Business and Human Rights are important to us. And I want to mention one other set of international standards that are really important, particularly in your context here. And many of you will know the voluntary principles on business and on security and human rights. Both Colombia and the UK are members of the voluntary principles. We support them. We as a government urge all British companies in the sector to sign up to the voluntary principles, and think that they do provide a very useful risk management framework for companies in this sector. And perhaps one other set of standards which are important, which many of you will know, the OECD guidelines. The UK is a member. They contain a set of very important social, environmental, and human rights framework, and I know Colombia is working towards membership of the OECD. So third, why do we think this is essentially an agenda that is good for business? As you know better than I do, mining is an industry that really does depend on the social license to operate. You're very visible. You have a large physical footprint, and can work much more effectively if you have the buy-in and support and a good relationship with the communities where you are. And the costs of company-community conflict can be significant on both sides. So, for example, a study, I think in 2014, from the University of Queensland
tried to quantify the amount of money it cost mining companies that were experiencing conflict that resulted in temporary shutdowns or delays to operations. And they estimated it cost $20 million a week for companies when their production was affected. So it can affect the bottom line, and it's important for reputation. It's something investors are increasingly interested in, and we see this very much in the UK investor community. And it's something that is of increasing relevance to also investors in the supply chain of the mining industry. Fourth, and finally, I did also want to really recognize the leadership of the mining and energy industry in this agenda. I know here in Colombia you have many different networks, business-led networks, CME, and others here today in this room who are really driving forward best practice on helping companies to navigate and mitigate these risks. In the UK, we have the International Council on Mining and Metals, which has done a huge amount of work in helping UK companies understand and manage these risks. So in many ways, as a government, we are tucking in behind and supporting the business-led leadership on this agenda. And we really welcome the leadership that some large companies are showing to encouraging, incentivizing, and supporting companies within their supply chain to understand what this means for them. So just to finish, to reiterate, we believe that mining is really key to the economy. It's a key driver of social and economic development, and we want business to succeed in this industry. But it's important that it's done in a responsible and sustainable way, in accordance with values. And we think that in the end, this is good for business, it's good for governments, and it's good for the people that we serve. Thank you. Muchas gracias. Usted ha sido muy amable al acompañarnos y darnos brillo a esta presentación. Yo creo que si camino solo puedo llegar a mi meta, pero si me uno con todos ustedes voy a llegar más lejos. Claudia Jiménez, bienvenida. Señor alcalde electo de Toribío, bienvenido. Todos bienvenidos, porque es absolutamente indescriptible lo que sentimos cuando vemos que hay una luz de esperanza en la posibilidad de construir el gran acuerdo nacional por la minería. Es un verdadero honor para la ANDI y para quien les habla al saludar a la nueva dirigencia de la Agencia Nacional de Minería, al señor embajador, a veteranos como Jairo Londoño y como Alfonso Sade. Es un verdadero honor darle la palabra a Claudia para que nos muestre lo que está haciendo un grupo de colombianos para entenderse. No es un grupo representativo con una milimetría especial de representación para cada cual, señor alcalde. Es un grupo de voluntades que se aunan y que van a partir de este momento y de manera extensa a contar lo que están haciendo. Claudia, el micrófono, el público y el auditorio es tuyo, por favor. Muchas gracias, profesor Chaparro. Muchas gracias a la ANDI por acogernos en esta ya tradicional feria minera de Colombia, pero que se desarrolla y siempre se ha desarrollado en la ciudad de Medellín. Yo quiero en 5 minutos cederle la palabra a nuestra autora intelectual del GEDIAM, a Miriam Méndez, exdirectora de la Fundación Ford para el Cono Sur, para que nos comparta en un breve momento cómo se le ocurrió y por qué el GEDIAM existe. Miriam, por favor. Buenos días. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo, a la ANDI por la oportunidad de estar en este espacio. Muchas gracias y me siento muy complacida también de compartir esta mesa con Hannah. Es muy importante la presencia del Reino Unido en este tema y también es un ejemplo y es una inspiración de lo que
nosotros como grupo de diálogo de minería en Colombia queremos hacer y estamos haciendo. ¿De dónde sale la idea de construir este esfuerzo? En Colombia, como pasa en otros países en la región, la minería adquiere y tiene una importancia fundamental para el desarrollo de Colombia, no solamente económico, pero también social, cultural. Y como ya ustedes todos lo saben, la conversación sobre minería y desarrollo no es una conversación fácil, es una conversación frecuentemente caracterizada por la polarización y donde los medios de comunicación y los diferentes actores impulsan ideas que generalmente no buscan encuentros. Teniendo en cuenta la importancia de este sector para el desarrollo de Colombia y teniendo en cuenta la potencialidad, además, que genera la participación de otros que tienen que ver y están implicados en el desarrollo de la minería, la idea surgió de buscar y promover un encuentro entre mundos diferentes. E invitamos a participar a un número diverso de personas que expresan diferentes visiones sobre la minería y el desarrollo en Colombia, a atreverse a generar una visión compartida y a través de esa visión compartida a presentar propuestas concretas sobre cómo debe hacerse la minería en Colombia. Lo novedoso de este grupo es que ha demostrado que los acuerdos por consensos son posibles. Este grupo reúne a un número de miembros, Claudia Jiménez es una de ellas, el mayor Alcibiades Escué, recién alcalde electo de Toribío en el Cauca. Les voy a dar los nombres de las otras personas que son los miembros. Fabio Arjona, de Conservation International, Claudia de Francisco, quien fuera ministra de Comunicaciones del gobierno de Andrés Pastrana, el padre Pacho de Rú, exprovincial de la Compañía de Jesús, Luis Jorge Garay, quien fue autor del estudio sobre minería de la Contraloría, Henry Medina, ex viceministro de Minas y Energía de Colombia, Luis Ernesto Mejía, ex ministro de Minas y Energía, Benjamín Mosquera, de las comunidades negras de El Alto Achicayá, León Techer, un líder minero de Colombia que ustedes conocen, Fabio Velázquez, de la Fundación Foro Nacional por Colombia, que produce un informe sobre el sector extractivo que seguramente les es familiar, y por último Miriam Villegas, exdirectora del INCODER de Colombia. Este grupo viene trabajando desde hace 1 año y medio, tiene unas reglas de trabajo que son los Chatham House Rules, donde no hay un acuerdo hasta que todo no esté acordado. Además, recientemente hizo su primera presentación de propuestas en torno a una serie de temas que tanto Claudia como Alcibiades les van a contar, y que da una lección poderosísima en mi criterio, sobre todo en un contexto como el de Colombia en este momento, y es que se pueden construir resultados de beneficio mutuo cuando se sienta a diferentes partes en la mesa. Es un trabajo difícil, pero es posible. Este grupo recoge a personas que, como les mencioné, tienen experiencias en el sector minero, en el gobierno, vienen desde las comunidades y que además ayudan a desdibujar esta idea de que la minería no es posible, de la que la minería no puede dar frutos y no puede incluir. Este grupo, como lo van a ver en sus propuestas, demuestra que sí, que las comunidades están interesadas en ser parte de esto y de, ojalá, juntos poder construir un desarrollo que incluya y que genere potencialidades económicas, culturales, sociales para todos. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Profesor Chaparro, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Los 11 minutos que dice la pantalla o me va a dar un poquito más? Porque puedo limitarme a los 10 minutos Jiménez, si quieres. el tiempo se va a acabar en la pantalla, pero con el grupo de diálogo y para la minería el tiempo apenas comienza. Muchas gracias. Muy bien, entonces
Yo creo que Miriam lo ha dicho, digamos que el gran aporte del GEDIAM es el tener una visión sobre la minería, pero una visión compartida. Yo creo que la fuente de conflicto sobre la actividad minera en el país viene en esa falta de consenso. Esa falta de consenso y esa falta de acuerdos fundamentales sobre la actividad minera en el país. Y por eso hay grupos que se han sentido excluidos de lo que debe pasar sobre la actividad minera, y hablo particularmente de los grupos étnicos que tienen una particular manera de ver su relacionamiento con el territorio. La desarticulación con las autoridades locales que se han sentido excluidas de poder participar en los consensos a los que se deben llegar cuando se decreta que va a haber una actividad minera en sus zonas, ha sido fuente de conflicto en el país. Otros, las comunidades organizadas en la mayoría de los casos se han sentido en alguna medida excluidas de lo que debe pasar en sus territorios y de la manera como se deben realizar en general muchas actividades económicas que utilizan el territorio para el desarrollo de actividades económicas. E igualmente la industria ha sentido frustración en algunos momentos porque no se ha podido participar lo que uno hubiese querido para poder perfilar esa visión sobre la minería que queremos que se desarrolle en Colombia. Entonces, yo casi que podría resumir la presentación ahí, profesor Chaparro. El gran aporte del GEDIAM es que hay un consenso, hay una unidad de visión al mediano y al largo plazo, visión que hemos reclamado desde hace muchísimo tiempo, pero el gran aporte está en el consenso, que no fue fácil. O sea, yo no sé si conocen los personajes, 13 personajes que acaba de mencionar la doctora Miriam, pero no fue fácil. Yo usualmente he representado los intereses de la industria, del sector privado y conozco las necesidades de política pública en temas de intervención de alguna manera vía regulación o supervisión en las actividades económicas, y no fue para nada ponernos fácil y entender, comprender los diferentes intereses que los grupos representan, las comunidades étnicas, la sociedad civil organizada, la academia, la iglesia, los ambientalistas, los economistas antiextractivistas, como algunos de ellos mismos se autocalifican. Mientras no encontremos un punto común, mientras no encontremos convergencias, el desarrollo de la actividad va a ser conflictiva. Y sí necesitamos ese punto de llegada común para poder desarrollar y apalancar una actividad, querida invitada internacional, que es una oportunidad para el país si somos capaces de llegar a ese consenso. Nosotros entonces teníamos dos grandes objetivos: comprender y recomendar. Comprender la visión de los otros, comprender por qué Alcibiades tiene un particular relacionamiento con el territorio como comunidades étnicas, por qué Benjamín, el representante de las comunidades afro, tiene una particular visión sobre la actividad minera en el Chocó en especial, y comprender también por qué los ambientalistas moderados, los que teníamos en nuestra mesa, en el sentido de que minería sí, pero no de cualquier manera. Minería sí, pero como palanca de protección, de restauración y de compensación. No fue para nada fácil, pero entonces comprendimos cada uno las visiones de 6 grupos de interés que debe haber ahí en ese grupo, y así poder entonces, en lo común, yo pienso muchísimas cosas sobre la minería, pero lo que voy a decir hoy es el consenso. Muchos de ellos difíciles de expresar, particularmente para mí, pero lo cual hago hoy con total convicción de que si se puede desarrollar una minería con estas 3 características, hay exigencias para la industria, hay exigencias para las comunidades, hay exigencias para los personajes públicos, pues hay que hacerlo. Hay que hacer el sacrificio, hay que tener la disciplina de respetar el consenso para poder desarrollar la actividad. El GEDIAM entonces llegó a 3 conclusiones generales. La primera es que hay que buscar el camino para que la minería pueda contribuir al desarrollo incluyente, resiliente y competitivo. Minería sí, esto lo digo aquí en una milésima de segundo, pero fue una discusión larguísima. Alcibiades nos podrá contar ahora un poco más cuál es la visión sobre las comunidades indígenas sobre la actividad minera en su territorio, una minería de subsistencia, una minería de pequeñas comunidades étnicas, una minería a pequeña escala. Para ellos no es fácil entender la minería a gran escala, la minería que es aledaña o se desarrolla en sus territorios. Entonces, minería sí, pero no de cualquier manera. 3 características: incluyente, resiliente y competitiva.
El segundo gran objetivo fue que la minería sí puede aportar a la construcción de una sociedad que promueva la creación de valor, no solamente económico, la creación de valor económico, social y ambiental. Y ahí viene su tema de los valores, querida invitada. Sí necesitamos ponernos de acuerdo y tener un código, un catálogo de valores, y el nuestro en el fondo, en el telón de fondo, es la creación de valor. Y la creación de valor no solamente económico para la industria, sino la creación de valor compartido para las comunidades, compartido para las autoridades políticas locales y para todos esos otros agentes que se desarrollan en el territorio. Y la tercera gran conclusión, entonces la primera es minería sí, pero con estas tres características. La segunda es sí y solo sí se crea valor compartido. Y la tercera es necesitamos una institucionalidad pública coordinada, articulada, que lidere, no que arbitre, que lidere en el territorio la búsqueda de esos consensos, de manera preventiva, de manera anticipada, no de manera reactiva, apagando incendios y apagando conflictos. Esa institucionalidad sólida, técnica, transparente, posicionada en el territorio es la condición sine qua non para que la actividad, en general cualquier actividad económica que se desarrolle, que utilice el suelo en el territorio, pero para la minería en particular, que es el tema que nos reúne hoy, pueda desarrollarse de manera armónica en los territorios en donde está presente. Yo diría que esas son las tres grandes conclusiones. Mis amigos del GEDIAN me perdonarán, simplemente voy a explicar las tres diapositivas que tengo, y si a alguien le interesa, tenemos publicaciones acá, que hay unas propuestas, como les digo, no necesariamente novedosas, pero consensuadas. Ese es el valor, la fuente de donde vienen las propuestas. Me voy a permitir mencionar de manera muy rápida las principales de ellas. Cuando acabe de pasar las tres láminas, ¿me permite hacerle una pregunta? Claro que sí. Entonces, ¿qué significa una minería incluyente? Una minería incluyente con ese hilo conductor en el sentido de que tenemos que apuntarle a crear valor que compartamos con las comunidades y con las regiones, incluye a las comunidades étnicas y a su territorio. Querámoslo o no, cerca del 12% de la población colombiana y cerca del 37% del territorio de Colombia pertenece a las comunidades étnicas. Son actores importantes que deben ser incluidos en nuestra visión y en el día a día y en la operatividad del desarrollo de la actividad minera. No quiere decir que donde haya comunidades no puede haber minería, para nada. Quiere decir que donde haya comunidades y minería no debe haber superposición de intereses y debe haber una claridad en la distribución de los territorios y de las actividades y cómo podemos apalancar con respeto, respetando las visiones culturales sobre el territorio, particularmente donde hay comunidades étnicas y territorio. Y nosotros en este tema hemos propuesto varias cosas, pero pensamos que en el tema de comunidades étnicas, territorio y minería, lo fundamental es unos elementos de política pública que amplíen un poco el espectro de la consulta previa y hablemos de un diálogo intercultural. Colombia es un país diverso por esencia y creemos que la interlocución que tiene hoy el país con las comunidades étnicas es de tercera categoría. Colombia debería tener una interlocución de primera categoría y por eso nosotros estamos proponiendo la creación de una agencia intercultural para el diálogo intercultural que no solamente se limita al tema de consulta previa, sino que también tiene todas esas otras funciones de coordinación institucional y de satisfacción de las necesidades básicas de unas comunidades que han sido olvidadas por el país. Y ahí es donde está entonces una buena parte de la fuente de nuestras divergencias y de nuestros conflictos, que no tiene que ser así. En medio del respeto, entonces, una agencia intercultural que depende del Ministerio de Interior, de primer nivel en la interlocución política y administrativa para el gerenciamiento de los territorios y para el desarrollo de las comunidades, se nos hace absolutamente indispensable. También creemos que debe haber un ajuste a las reglas que se aplican a la consulta previa. No tengo evidentemente el tiempo para explicarlo, pero en términos generales creemos que no es necesaria una ley estatutaria. Creemos que hay unos ajustes más bien de carácter administrativo y reglamentario que deberían establecerse para que la consulta previa fluya y para que no sea ni un derecho de veto, ni un elemento transaccional,
ni un instrumento que busque superar los pasivos sociales o históricos que se tienen con las comunidades étnicas, sino un espacio de diálogo y de consensos y de acuerdos relacionados con el proyecto en particular, no con la educación, ni con los servicios públicos, ni con la salud, sino con el proyecto y lo que positivamente puede la industria o una operación minera aportar a una comunidad en un territorio determinado. Yo dejaría ahí nuestro tema de comunidades étnicas y territorio. No sé si Alcibiades quiere aportar más adelante. Una minería incluyente es una minería que entiende y que abre espacio a la pequeña minería, a la minería a pequeña escala. Uno puede creer que la minería puede estar convencido de que la minería a pequeña, mediana o a gran escala, en sus diferentes tamaños, puede preferir una u otra minería, pero la pequeña minería y la informalidad es una realidad en el país y es una realidad que hay que afrontar de frente, como decimos los paisas, coger el cacho por los cuernos y entender que hay una buena parte del mundo minero que es informal. Y aquella buena parte del mundo minero a pequeña escala que quiera hacer tránsito hacia la legalidad, el gobierno lo ha dicho en repetidas oportunidades, tiene la mano extendida para que haga ese tránsito hacia la legalidad. Nosotros pensamos que los programas de formalización en términos generales no han sido exitosos y en el documento hay un diagnóstico de por qué no. Y creemos entonces que la solución no debe ser más pañitos de agua tibia a través de programitas que se ajustan aquí o se ajustan allá, que no corresponden a las necesidades de la pequeña minería que hoy se encuentra en la informalidad, sino que debe haber un espacio, una autoridad, una institucionalidad que permita la intervención para la pequeña minería que está hoy en la informalidad, que se entre a la formalidad. ¿Cómo? A un acompañamiento desde el principio hasta el final. El pequeño minero debe organizarse societariamente, de manera, vía cooperativas, vía asociaciones, vía lo que sea. Debe tener la capacitación que se requiere, debe tener el acceso al crédito que se requiere, debe tener el tratamiento al mineral que se requiere, debe tener la comercialización del mineral y debe tener una capacitación, digamos, para el cumplimiento de las normas. Allí hay una propuesta muy importante y es la política regulatoria y la fiscalización diferenciada según los diferentes tipos de minería, tema que ha adoptado el Gobierno Nacional recientemente. Muchos de nuestros temas no lo decimos cuáles ni de manera muy explícita porque el GEDIAME es un grupo que hasta hace un mes era reservado, digamos, de existencia reservada. Teníamos un diálogo muy intenso con el Gobierno Nacional, pero no nos interesa colgarnos ninguna medallita. Pero lo que les quiero decir es que ya hay medidas que se han venido adoptando, como por ejemplo el establecimiento de una política y de una fiscalización diferenciada para la pequeña minería o para la minería que está hoy en la informalidad. Sí creemos que el enemigo es la ilegalidad, la criminalidad. Es decir, si decretamos, si consideramos de manera súper clara que aquella minería que está financiando grupos al margen de la ley o que está financiando actividades ilícitas, ese es el enemigo. Y debe haber una política pública, ahí hacemos una explicación de cuáles son, desde nuestro punto de vista, por lo menos consensuado, en lo que logramos llegar a un acuerdo, esos elementos de política pública para luchar contra la minería ilegal. La extracción ilícita de minerales, ya el profesor Chaparro me va ciertamente a jalar las orejas. Creemos que es el verdadero enemigo, no solamente de la actividad minera formal, no solamente de la pequeña minería, del país. Buena parte de las actividades ilícitas del país hoy se están financiando con la extracción ilícita de minerales y eso no puede ser. Deberíamos tener una cuantificación, como lo hacemos con cultivos ilícitos, señora directora, de la minería ilegal. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su extensión? Hacerle un monitoreo. Colombia desde hace muchos años hace una cuantificación de los cultivos ilícitos y se va poniendo como metas reducir ese espacio del territorio que está dominado por la legalidad. Deberíamos hacer lo mismo con la extracción ilícita de minerales. También proponemos zonas estratégicas de seguridad para aquellas zonas en donde hay actividad ilícita en materia de minería. No podemos seguir dejándole esa responsabilidad solo a los alcaldes y a las autoridades locales que son víctimas de esas redes mafiosas. El Estado tiene que hacer presencia, por supuesto con fuerza pública, pero sobre todo con
la oferta de los diferentes servicios que debe satisfacer a las comunidades. El tercer tema de una minería incluyente es una minería participativa que garantiza la participación social amplia, libre e informada. Esto es un tema bastante denso, bastante extenso, lo hemos desarrollado en detalle con el Gobierno Nacional. Nuevamente, fuente del conflicto es la exclusión de grupos organizados que tienen que decir porque tienen impacto con la actividad minera en los territorios. Ese espacio hay que abrirlo y entre más institucionalizado, mejor. Yo rescataría de nuestras diferentes propuestas las mesas de diálogo territoriales. Desde hace año y medio nosotros hemos venido proponiendo la creación de unas mesas de diálogo y coordinación territorial para anticipadamente buscar consensos en los territorios de manera muy localizada, no desde el Gobierno Nacional, en los territorios y lograr la coordinación de las N autoridades que tienen que ver con el tema minero. El Gobierno ha iniciado el ejercicio de las juntas directivas creo que se llaman, y nos parece que es una muy buena manifestación de esta idea manifestada en su momento. Y una minería incluyente también tiene que ver con el impacto económico en las regiones. Hay una minería incluyente, no es la minería que excluye otras actividades económicas. Colombia tiene unos índices de pobreza que no puede darse el lujo de excluir o vetar actividades económicas legales, por supuesto, en la región. Tenemos que ser capaces, como lo hizo Perú, de tener unos acuerdos entre el Ministerio de Minas y el Ministerio de Agricultura para que ambas actividades puedan apalancarse mutuamente y puedan desarrollar. La actividad minera necesita o tiene obligaciones de compensaciones ambientales y muchas de esas compensaciones ambientales en el territorio pueden ser una oportunidad para el sector agrícola. Nosotros creemos que esa es una idea que debería implementarse. Minería resiliente, el tema es un poco sofisticado, pero en síntesis partimos de la base y del hilo conductor de reconocer desde como punto de partida el impacto ambiental que tiene la minería, pero es un impacto que al final del día debería tener una relación costo-beneficio neto positivo en el sistema social y ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Hay lugares sagrados, los páramos no se tocan. La minería resiliente, la minería sostenible y responsable no hace minería en páramos. Necesitamos que se delimiten los páramos, por supuesto, pero no hace minería en páramos. Y allí donde se puede hacer minería o cualquier otra actividad económica, hay una obligación de prevenir, mitigar, compensar o restaurar. Es una obligación, son estándares internacionales requete conocidos, estoy seguro que este es un mundo minero, todo el mundo conoce esos estándares internacionales, hay que aplicarlos. Es un valor de la actividad minera que queremos, que quiere el GEDIAN, que se desarrolle en Colombia, una minería sostenible, y aquí empato con las dos últimas ideas. Minería que no esté en capacidad, minería formal, a mediana y a gran escala, que no esté en la capacidad de integrar en sus estándares de operación los lineamientos o los estándares internacionales, no es viable en un país como el nuestro, con la biodiversidad que tiene Colombia. La actividad minera, para que sea viable, debe ser capaz de funcionar con estándares de operación de carácter internacional. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, pero con la pequeña minería creemos que el Gobierno Nacional debe crear la estructura con presencia territorial para acompañar al pequeño minero que por lo menos respete unos mínimos y a la mediana y a la gran minería hay que exigirle el respeto de los estándares internacionales. Y una minería resiliente es lo que comúnmente conocemos en el argot internacional, una minería sostenible. Es decir, esto es una actividad transitoria que desaparece en las regiones, que puede apalancar el desarrollo temporal en las regiones, luego hay una responsabilidad de dejar el tejido social y económico para que esa población autónomamente, cuando la actividad minera no se desarrolle en la región, sea capaz de seguir desarrollándose y se apalancó inteligentemente en el momento en que la renta minera estuvo en su territorio. Y finalmente, la minería competitiva, no voy a profundizar, todos aquí creo que conocemos cuál es el entorno que requiere una minería competitiva, cuáles son las variables de la competitividad de una actividad industrial. La minería no es la excepción, desde seguridad hasta capital humano. Tal vez simplemente mencionaría, y con eso termino, profesor Chaparro,
que el grupo, el GEDIAM, cree, y les recuerdo a los que estamos sentados ahí, que la minería debe ser competitiva y que la minería debe ser una actividad económica que genere rentabilidad. Y rentabilidad, vuelvo al mismo punto, no solo económica, porque hay rentabilidad social y hay rentabilidad ambiental. Y hay maneras de llegar a esos diferentes tipos de rentabilidades. Es un poco volver a nuestra línea conceptual de fondo de generación de riqueza, creación de valor compartido, tanto para la industria, para la cual es absolutamente legítimo el concepto de la rentabilidad económica, pero no a costa del capital social o del equilibrio en respeto de derechos o participación ciudadana o comunidades étnicas y esos retos que ya acabo de mencionar. Me gustaría hablar muchísimo más, pero creo que ahí voy a terminar con nuestro ejercicio de GEDIAM. Muchísimas gracias. Los invito a que cojan nuestro Gracias, Claudia, muy amable. Aplaudamos a Claudia, aplaudámosla con entusiasmo. Y permítame actuar como moderador o como provocador. Cuénteme una cosa, ¿por qué no hay más negros? ¿Por qué no hay más indígenas? ¿Y por qué no hay más ecologistas? ¿Quién les dio la representatividad a ustedes? ¿Por qué se abrogan una representatividad? ¿Se la abrogan o no se la abrogan? Mire, no sé si quieres responder a esa pregunta que es buena y es importante. Y no sé si Alcibiades quisiera también decir algo. Como impulsora, quiero contestar como impulsora, pero me gustaría que obviamente el mayor Alcibiades y Claudia hablaran como convocados. Nosotros no nos interesaba tener representatividad. Lo que sí queríamos tener en el grupo era una suerte de mini Colombia donde los que estaban sentados expresaran diferentes visiones. Incluso, lo puede decir muy bien el mayor Alcibiades, porque en los temas de comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes, lo colectivo prima sobre lo individual. Entonces él podrá contar muy bien cómo era la experiencia y los dilemas a los cuales él se enfrentó para poder pertenecer a este grupo y construir acuerdos en el grupo, sabiendo que estaba expresando una visión, pero que además él sí tenía la obligación de colectivamente validarlo con su comunidad. Entonces la idea es expresar. Siempre hubiéramos podido invitar a otros, pero teníamos que hacer el ejercicio viable. El propósito era tener propuestas que incidieran en la política pública. Ya hay propuestas concretas. Qué bueno que haya gente del gobierno. Hemos estado trabajando con ellos. Necesitamos que nos escuchen más y ojalá que se animen a tomar esta agenda del GEDIAM, que tiene una gran legitimidad por esta gente que lo compone y esta gente que además son líderes en estas materias y que están en relaciones con sus sectores permanentemente. Alcibiades. Por favor. Yo quiero... Déjame que Sí, Alcibiades diga cuál fue su rol ahí, que creo que es súper Pero además interesante. le voy a pedir que me complemente con otra provocación. No existe un país en América que tenga una legislación minera que incluya, por ejemplo, la figura de las zonas mineras indígenas y zonas mineras para afrodescendientes. Con base en la respuesta que nos acaban de dar, señor Escué, señor alcalde elegido de Toribio, Cauca, y con esta consideración que, comillas, en teoría el código les da opciones, ¿cómo ve usted la posibilidad de que a través de este grupo de diálogo se comience a desarrollar una participación incluyente, competitiva y responsable en términos ambientales, sociales y económicos? Pues primero comentarle que a partir del diálogo que se ha desarrollado en este grupo del GEDIAM con los diferentes intereses, pues el conocimiento, la experiencia en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, pues me ha permitido conversar en este grupo, inicialmente muy prevenido por cierto, por la situación del país, pero hemos logrado generar confianza. Entonces, una primera tarea a partir de estas conclusiones, estas propuestas, ha sido socializar al interior de las organizaciones nuestras
alrededor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, del CRIC, las autoridades en el Cauca, para empezar a debatir esa posición. Hay una posición política de los pueblos indígenas, de unos, no de todos, de pueblos indígenas, en la que dice no minería. Pero esa no minería la hemos venido trabajando a partir de esta experiencia, de este diálogo, que le permite examinar nuevamente esa postura que es política para empezar a dar una discusión ya de la realidad que se mueve la minería en Colombia, ¿cierto? Y sobre todo en territorios indígenas, donde pueblos y comunidades son muy vulnerables por en términos de derechos y en términos de la actividad misma. Y la actividad visto aquí, pues sobre todo que nos afecta al país y afecta a las comunidades indígenas, es la actividad minera que le hemos denominado criminal según la tipología que hemos dado debates aquí en este tema. Entonces eso nos ha permitido. Ahora, nosotros vemos que es una opción y es necesario dialogar. Aquí me ha permitido decir, es necesario dialogar para tratar de superar estas posturas políticas, pero para tratar de superar también a veces prejuicios que se hace sin el pleno conocimiento. Y creo que aquí es necesario superar ese prejuicio para, a partir de la realidad que nosotros observamos, poder dar pasos importantes. Aquí entonces la invitación que yo hago respetuoso aquí a los empresarios de la minería es que nos ayuden a debatir estas propuestas para tratar de superar no asuntos de procedimientos, sino también algunos asuntos estructurales que requiere el país y que seguramente requieren los empresarios, requerimos nosotros también, los pueblos indígenas y también el sector campesino. Don Alcibiades, de lo que usted me responda, yo le voy a hacer una propuesta decente. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora, Claudia? ¿Qué sigue ahora? 1 minuto para cada uno. No, lo que sigue ahora son dos cosas. Estas propuestas a consensuarla con otros actores interesados en el tema de minería. 1. 2. A partir de estos actores, tratar de hablar con el gobierno nacional, de hacer el lobby de incidencia que nos permita esta experiencia, si no acogerla el 100%, al menos acoger las propuestas que son estructurales, que hemos identificado en este grupo de diálogo intercultural sobre minería en Colombia. En efecto, el primer punto es capacidad de incidencia, o sea, nosotros sí estamos muy esperanzados en que a partir de este consenso haya una capacidad de propuesta para el gobierno nacional. En 2 oportunidades el gobierno ha aceptado y ha dicho públicamente que acepta nuestra propuesta de creación de la Agencia para el Diálogo Intercultural. Las mesas de diálogo territorial están en funcionamiento, la regulación y fiscalización diferenciada está en ejecución también, pero creo que todavía hay unas propuestas. Los temas de informalidad para nosotros son muy importantes y creemos que es una buena puerta para poder tener un poco más de política pública que manifieste esas propuestas. Pero en segundo lugar, la agenda no la hemos agotado. O sea, ni siquiera hemos empezado el capítulo 3, el de minería competitiva. Vamos en el segundo, en el de minería resiliente. Luego aún tenemos unas 2 o 3 sesiones más para tratar de ponernos de acuerdo sobre algunos temas. En adición a lo que ya han dicho mis compañeros de grupo, yo diría que es fundamental que esto se replique. Aquí está el ejemplo. Sería buenísimo que de esto se apropiaran los sectores y se animaran a hacer ejercicios similares. Creo que como grupo tenemos una responsabilidad, bien lo han dicho Alcibiades y Claudia, determinar la agenda, pero también sería bueno que esto tuviera, digamos, replicaciones por parte de los diferentes sectores que el grupo convoca. Yo creo que la segunda tarea es que nos escuchen. Aquí hay propuestas de consenso que están informadas, que han sido preparadas con rigor técnico. Sería bueno, y me alegro mucho lo que cuenta Alcibiades, de que las comunidades lo están discutiendo, que el sector minero también lo discuta y también que el gobierno lo discuta para que ojalá
lo pueda poner en acción. Un último punto, que es una aspiración muy personal. Yo creo que a Colombia le hace falta un buen centro de pensamiento sobre la minería. Y a mí me encantaría que este grupo sirviera para animarnos a constituir ese centro de pensamiento de esta manera, con diferentes sectores que expresen visiones y que podamos pensar en estos temas de una manera colectiva, que creo que es el gran aporte del GEDIAN. Es una apuesta colectiva para pensar la minería del desarrollo en Colombia. Usted me da no hay preguntas. Y no hay preguntas no porque no haya diálogo, sino porque ahora sí tengo que respetar a los otros panelistas. Pero quiero aprovechar esto por una circunstancia muy particular. Y por eso le decía a don Alcibiades, de su respuesta depende mi propuesta. Yo quiero proponerle en nombre de la ANDI y de su centro de pensamiento que utilicen los servicios, posibilidades y opciones que ofrece el centro de pensamiento para hacer una herramienta de trabajo y un soporte para todo lo que significa la información y abrir la discusión y el diálogo. Que estamos absolutamente comprometidos con esta idea. Por eso es el entusiasmo con que lo recibimos. No queremos ni dirigir, ni siquiera ser parte del grupo, porque sabemos que hay limitaciones, pero en lo que nosotros como ANDI, en donde la idea del agua y de los derechos humanos es un elemento fundamental y la base ética de nuestra postura, quiero aquí, delante de este selecto auditorio, adquirir el compromiso de apoyo irrestricto, total e incondicional a todas las actividades a través de todas las 11 seccionales que tiene la ANDI en el país y a toda nuestra posible red de contactos para que esta idea del grupo de diálogo se pueda multiplicar y cubra todo el país como una opción de concordia y de desarrollo económico y social. Yo les quiero pedir, por favor, que se unan con el más entusiasta aplauso para esta iniciativa feliz que abre una luz de esperanza para la industria colombiana. Muchas gracias de todo corazón. Y quiero comprometer al señor embajador, quiero comprometerlo y con Hanna, para que además sirvamos de apoyo y de replicar esto de carácter internacional, porque nos parece que es una iniciativa novedosa, incluyente y resiliente y competitiva. Muchas gracias. Muchas gracias.